Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Hoy nos volvemos a ver las caras, nunca mejor dicho, en este tiempo de estudio bíblico en el que estamos hablando acerca de la armadura, de la fe del creyente. Hoy tenemos con nosotros la participación de Fernando Ramírez, nuestro pastor, ahí le podéis ver. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Bien, bien, encuentras? Manuel, como siempre, un Sí. honor, un privilegio poder hablar y poder estar conversando acerca de la palabra de Dios y sacar enseñanzas, ¿no? Muy útiles, pues para nosotros y compartiendo este tiempo con todos aquellos que nos están viendo. Muy bien, pues oye, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Entendemos que hoy el Señor te va a usar como siempre y que va a ser un tiempo muy, muy bueno. Hablando acerca de, bueno, estamos ya en la lección número 17. Parece que fue ayer cuando empezábamos con esta enseñanza, ¿verdad? De la armadura del Wow, creyente. wow. Estamos a 17 lecciones. Vamos a ver la tercera parte de esta parte tan importante de la armadura que estamos viendo, que es el apresto del calzado de la paz. Y bueno, pues hasta ahora, Fernando, hemos estado hablando pues acerca de esta importante parte de la armadura espiritual de Dios para el cristiano y hemos visto sobre la bendición de la reconciliación con Dios, que es la primera Sí. clase de paz que recibimos de parte del Señor. También hemos visto hasta ahora que existe una disputa entre Dios y el hombre y hemos Ujú. visto por qué buscar la paz con Dios, un asunto también muy importante. Y hoy vamos a estar centrados, vamos a estar viendo pues más asuntos acerca de la paz con Dios del creyente que Mm. tienen mucha relevancia, mucha importancia en nuestra relación con Dios. Y como vamos a comenzar hablando de precisamente de hallar la paz con Dios, ¿verdad? Porque es Sí. algo que quizá resulte obvio o lo damos por fácil o por hecho, por conocido, pero Ujú. aquí hay algo de lo que hablar, hay tema del que hablar, ¿no? Así que comenzamos hablando de esto, de hallar la paz con Dios. Y te Mm. preguntamos, Fernando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hallamos la paz con Dios? Pues fíjate, gracias Manuel. Oye, animamos a todos los que nos están viendo a que pueden ir dejando sus comentarios, sus preguntas también, poder Sí, participar ahora también en vivo y animamos que nos ayuden a suscribiéndose también al canal y compartiendo este contenido con aquellas personas que lo consideren, que sí lo consideren, ¿no? muy Pues, bien. ¿cómo hallar? La pregunta es cómo hallar. ¿Cómo hallar la fe? Mira, Manuel, yo a esa pregunta le añadiría otra, es decir, la haría doble, es decir, por un lado, hallar la fe y por otro lado, cómo hallar la paz, y por otro lado, cómo mantener la paz. Y esto, Ajá, y esto nos va a llevar a dos enfoques, ¿de acuerdo? El primer enfoque, el primer punto de vista es decir, aquellos que todavía no la tienen, aquellos que todavía no han encontrado esa paz con el Señor, bueno, ¿cómo la pueden encontrar? ¿Cómo la pueden hallar? Esto nos está hablando de gente no creyente, gente que no conoce al Señor, gente que no ha confesado sus pecados, gente que no ajá. se ha arrepentido y que, bueno, pues sigue en ese distanciamiento, en esa enemistad, de acuerdo con las cosas de Dios. Ese sería el primer enfoque. Ahora, el segundo enfoque es aquellos que, que ya somos cristianos, aquellos que ya somos hijos de Dios, pero aún así vemos que la ansiedad, el afán, la preocupación, la incertidumbre, el desasosiego, eh, el estrés, el nerviosismo, ¿no? A veces nos invaden o nos golpean, ¿no? Y nos golpean de Ya una lo manera creo, muy, muy real, ¿no? ya Muy, lo muy creo. directa. Entonces, oye, ya que hemos conocido al Señor y ya que tenemos la paz que Dios nos ha dado, ¿cómo podemos mantenerla? Entonces, el día de hoy vamos a estar dividiendo este programa en estos dos grandes bloques. Primer bloque Ajá, lo vamos a dedicar pues para animar a aquellos que no conocen al Señor que lo conozcan, porque de esa manera van a experimentar esa paz. Y en segundo lugar, pues los que somos cristianos, muchas veces el diablo, las circunstancias, nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, las circunstancias que nos rodean, nos roban la paz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos muy mantener? bien, muy bien. Y si te parece bien, Manuel, comenzamos para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos Perfecto. que no la han encontrado todavía, que no la han Perfecto. hallado, ¿de acuerdo? Ujú. No la han.
como decíamos, obtenido. Vamos a dar 4 consejos muy sencillos, ¿de acuerdo? Y los podemos ir comentando, Manuel, incluso Sí. a las personas que nos estén viendo en los comentarios. El primero, ¿cómo podemos tener paz? ¿Y cómo podemos solucionar un problema? Pues el primero es reconociéndolo. O sea, Ajá. algo que es tan sumamente sencillo, pero que es muy complicado. Porque tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestra humildad, tiene que ver con reconocer que tenemos un problema. Ajá. Y hasta que las personas no reconocen que tienen un problema y lo tienen con Dios, que tienen un problema con el pecado y que tienen un problema con las consecuencias del pecado, pues no van a cambiar, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces en nuestra propia vida, en la vida de la iglesia y en la vida de las personas que nos rodean. Hasta que la persona no reconoce que tiene un problema, puede ser con la mentira, con el alcohol, con la envidia, con la amargura, con la codicia, la lujuria, hasta que alguien no reconoce que tiene un problema, pues no va a solucionar ese problema y no va a tener la paz, ¿de acuerdo? La tranquilidad o el bienestar que está buscando. Así que lo primero que nuestro primer consejo para aquellos que no conocen a Dios, por lo tanto su corazón no está en paz y no está en reposo, es reconocer que tienen un problema y que este problema es el pecado y que las consecuencias del pecado es que nos distancian de Dios y que crean una enemistad, una pelea, ¿de acuerdo? Yo estoy peleado con Dios y al mismo tiempo Dios, que es justo, pues no nos puede aceptar de esa manera, ¿no? Claro, Dios Es, resiste a los soberbios. Aquí de lo que estamos hablando efectivamente es de que ¿qué claro, otra cosa que nos impide reconocer esos pecados a los que tú estás haciendo referencia, sino lo que es algo fundamental en todo ser humano, que es el orgullo, ¿no? claro. Todos, De hecho, le vamos a dedicar un espacio justamente a eso, ¿no? Entonces, efectivamente. primer consejo es, sé sensato, vuelve en sí, sé cabal, reconozcamos que tenemos un problema y este problema es el pecado y las consecuencias del pecado es que nos distancian y nos enemistan con Dios, nos hacen sus enemigos o crean esta enemistad y al mismo tiempo Dios no nos puede recibir así. Entonces, Isaías 57, versículo 21 dice, no hay paz, dice Dios, para los impíos. Entonces, aquel que no reconoce su problema y que no quiere solucionarlo y que no quiere ir al médico para ser curado, no va a tener reposo. Por eso dice, Claro, no hay paz nunca para aquellos que caminan de manera injusta, claro. impía, ¿de acuerdo? Ah, tan, pues tan carnal, ¿no? Ese sería el primer consejo. Ahora, el segundo consejo es, uno, ok, tengo un problema, lo reconozco, ¿vale? Mi problema se llama pecado y el pecado tiene consecuencias. Bien. Número dos, eh, tenemos que asegurarnos que si nos vamos a acercar a Dios, lo vamos a hacer con las motivaciones correctas. Muy bien. Ah, aquí me gustaría hacer una distinción entre la motivación y la intención. La Mm, motivación es por qué hago las cosas, por qué hago lo que hago, qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve, cuáles son las razones que me hacen hacer lo que hago. Sin embargo, las intenciones tienen que ver con el para qué, a dónde quiero llegar, cuál es mi intención, cuál es mi objetivo, claro, cuál es mi meta en todo esto. Entonces, no es lo mismo una motivación que una intención. Entonces, tenemos que analizar estas dos cosas. ¿Por qué me acerco a Dios y para qué me acerco a Dios? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Y qué es lo que yo quiero obtener? Y las motivaciones tienen que ser muy honestas, tienen que ser muy sinceras. Manuel, yo creo que hemos visto muchas veces en la vida de la iglesia o a lo largo, ¿no? Del tiempo y de los años, eh, que cuando hay ciertas personas, hemos visto un perfil de personas que cuando se acercan a Dios simplemente por necesidad, pero no por amor, es decir, se acercan a Dios sí, no por un sí. verdadero amor a Dios, ni Ujú. porque ven, han reconocido su
pecado y su problema, como hemos dicho antes, y se dan cuenta que tienen un problema y que necesitan solucionarlo. Sí. Simplemente vienen por necesidad, quieren sacar algo de Dios o quieren sacar algo de la iglesia. Pero no vienen con una motivación correcta, sino ven a Dios como un instrumento, como un accesorio para lograr algo y para obtener un beneficio. ¿Qué es lo que ocurre con ese perfil de persona? Que siempre se va, Acaban yéndose, efectivamente. siempre se van. Acaban yéndose. Nunca, Ujú. nunca permanecen, nunca llegan a conocer al Señor. ¿Por qué? Sí. Muy sencillo. Una, porque si obtienen lo que buscaban, ya que lo han tenido, se van. O dos, si no obtienen lo que buscaban, es decir, si Dios no les contesta o la iglesia no les da lo que querían, Ajá. entonces también se van diciendo, guau, aquí no me hacen caso o aquí no saqué, no obtuve aquello que necesitaba o aquello que deseaba. Así que, De cualquiera de las dos formas acaban yéndose, o porque reciben lo que buscaban o porque no lo o porque reciben, no lo reciben. pero Por lo se tanto, acaban yendo. Ujú. necesitamos, el segundo consejo es, reconoce tu problema, pero si vas a venir a Dios, ven por amor y no vengas buscando un parche, una aspirina, Sí. algo estético, superficial, porque nunca vas a encontrar esa paz, ¿no?, que el Señor da. Ese sería Claro. el segundo punto, ¿no? Es decir, hay gente que es capaz de meterse en la casa del enemigo porque está lloviendo afuera tanto, tanto, tanto que le da igual meterse en la casa o en el sitio, aunque sea gente que se lleva mal, ¿no? Con tal de evitar ciertos problemas, hace lo que sea, pero al final, en cuanto escampa, pasa la tormenta, se acaba esa necesidad, al final esas personas se van, ¿no? Esto sería el segundo punto, ¿no? Que tiene que ver mucho pues, con las motivaciones, ¿no? Claro, claro, al final, Fernando, es lo que tú decías, ¿no? Si uno no reconoce su pecado, no reconoce su culpa delante de Dios, Mm. lo cual te va a llevar a un quebrantamiento de corazón delante de Dios, te va a llevar a volverte a Dios Claro. quebrantado, ya no por una necesidad, ya no por un deseo, sino motivado por un quebrantamiento de tu propio pecado, un reconocimiento Honesto, de tu propio sincero, pecado, genuino, honesto, sincero, que te lleva a incondicional, que no busca nada a efectivamente, cambio. efectivamente, y que te lleva a rendirte delante del Señor, que te lleva simplemente a recibirle a Él como tu Señor, tu Salvador. Mientras esta no sea nuestra motivación, va a ser muy difícil, efectivamente, que encontremos Claro. esa paz con Dios. No Mm. vamos a poder encontrarla. Muy bien, pues nos has compartido dos puntos muy interesantes sobre cómo hallar la paz con Dios. Ahora, ¿qué más nos puedes decir sobre este asunto? Eran cuatro, ya llevamos la mitad. El Sí. tercero, hacemos este recuento, ¿de acuerdo? Hemos dicho lo primero es, reconoce que tienes un problema. Segundo, si vas a ir al médico o al doctor, ¿vale? Al sanador, a Dios, tenemos que ir de una manera muy honesta, muy obediente, como va la persona al médico. Es decir, oye, tengo un problema y lo que me diga el médico es lo que voy a hacer, ¿de acuerdo? No con mis condiciones o con mis propias intenciones o hoja de ruta. Ahora, el tercer consejo es, eh, si vamos a venir delante del Señor para tener paz, porque no lo conocemos y queremos reconciliarnos con Él, tenemos que estar dispuestos a abandonar, ¿de acuerdo?, toda nuestra rebelión y todo nuestro estilo de vida antiguo. Eh, esta es, Esto forma parte, Manuel, del arrepentimiento. Y el arrepentimiento sabemos que siempre tiene dos caras. Implica un cambio, implica un giro de 180 grados, pero como decía, tiene dos caras. El arrepentimiento sería esa moneda que tiene dos caras. Una primera cara del arrepentimiento tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con la separación, tiene que ver con apartarnos, tiene que ver con huir del pecado, abandonar, ¿de acuerdo? Y rechazar, repudiar, si queremos, nuestro viejo estilo de vida. Ah, y debemos estar
volviendo al símil que antes te comentaba, ¿no? Imagínate la persona que va al médico. Ajá. Va al médico porque uno ha reconocido que tiene un problema, ¿eh? Le duele el pecho y dice, oye, tengo un problema. Dos, lo que tengo que hacer es ir al médico de una manera obediente y de una manera, ¿cómo se dice?, sincera, ah, y con esta motivación y con esta intención de que realmente eh, quiero ser sano. Ahora, cuando el médico te analice y te hace los estudios y le diga, oiga, mire, es que a usted le duele el pecho porque tiene una congestión a causa de que usted es fumador. Dice, Ajá. imagínate que esa persona que iba al médico y que el médico le ha dicho, mire, es que usted tiene que dejar de fumar porque si no su problema nunca se va a curar, nunca se va a sanar, al revés, va a empeorar, se va a hacer crónico y puede desarrollar un cáncer, pues imagínate que esa persona sale del médico diciendo, anda ya, este médico está loco, que me ha dicho que deje de fumar, yo voy a seguir fumando. Pues qué paz y qué bienestar, qué reposo va a tener esa persona, ¿no? En su cuerpo Claro. físico, en su salud, en sus pulmones, ninguno. Entonces, si nos acercamos a Dios, tenemos que estar dispuestos a abandonar. Eh, hemos visto el daño que nos hacíamos a nosotros mismos, el daño que hacíamos a otros, el daño que le hacíamos al Señor, Ujú. lo terrible, ¿no?, del pecado. Por lo tanto, tenemos que venir dispuesto a decir, es que me vuelvo del pecado, aborrezco al pecado, odio al pecado, ¿de acuerdo? Es como la persona Ajá. que consumió algo, la persona que comió algo, la persona que bebió algo y le sentó mal. Y entonces lo tiene que vomitar, lo tiene que devolver. Así es el pecado. Qué buen Tenemos que, ejemplo, ¿eh? Qué práctico. eso que nos entró, ese pecado que fuera tan tóxico, tan Ajá. podrido y tan envenenado, lo tenemos que vomitar y lo tenemos que sacar y echar fuera de nuestra vida. Y Sí. si no está ese deseo de separación, de morir a uno mismo, de morir a nuestros deseos, pues no hay manera. Isaías 1:18 dice, venid, ¿no? Venid a mí, dice, y estemos a cuentas. Es decir, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, pero lo viejo tiene que Ajá. pasar. Segunda de Ajá. Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, pero las cosas viejas tienen que pasar. Colosenses 3, Efesios 5, ah, tenemos que revestirnos del nuevo hombre, desechar y despojarnos del viejo hombre. Así que también en Isaías 1, versículo 16 dice, deja de hacer lo malo. Isaías 55, venid a mí, comprar sin dinero. Dice, dice que el impío deje sus sendas, que deje Ajá. sus caminos, dice, y volveos a mí, buscadme y viviréis. Pero es como para tomar algo, ¿de acuerdo? Para tomar algo hay que, no sé, me voy a inventar esto, para tomar algo hay que soltar lo que tienes, liberarte para Ajá. poder tomar algo. Ese sería el tercer punto, ¿de acuerdo? Tenemos que estar dispuestos a renunciar a toda nuestra vieja vida que no nos daba alegrías, ¿de Claro, acuerdo? Y que es lo que hablábamos antes, de un arrepentimiento genuino, ¿no? Ir a Cristo de verdad, porque has tenido un encuentro con su santidad y en ese encuentro has podido ver tu pecado y has podido arrepentirte, ¿no? Y vemos claro, muchas veces también, como tú decías, que hemos visto mucha gente que venía por una necesidad y acaba yéndose. Vemos también en este aspecto del que estás hablando, mucha gente mm, que viene al Señor tratando de justificar su pecado, ¿no? Se trata, como tú bien decías, de aborrecerlo, de entender claro. que el pecado no trae ningún beneficio para nosotros y nos impide completamente recibir esa paz que estamos Claro, buscando de parte es de Dios. así, es como este hombre que le duele el pecho y el médico le ha dicho es a causa de fumar y sale de Claro, la consulta diciendo, este médico qué malo es que no sabe lo que a mí me cuesta dejar de fumar, él no se pone tal y yo lo necesito porque estoy muy claro, estresado y mi trabajo y no sé qué. Digo, mira, déjate de tonterías sí. porque te estás El jugando la pecado, vida y sí. estás comportándote como un niño infantil, ¿de acuerdo? Sin madurez y eres un tontaina, como va a decir, ¿no? El pecado no tiene justificación, no se puede justificar. Exactamente. Con el pecado Entonces, lo único que cabe es eliminarlo, sacarlo de nuestras vidas. correcto, correcto. Así que más vale, como dice en Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él
os exaltará. Y también Amén. Primera de Pedro 5 dice, humillaos delante del Señor y Él también en su debido tiempo os exaltará. Ese es el tercer Amén. punto. Amén. El Muy bien. cuarto y último consejo que le daríamos a esas personas que todavía al no conocer al Señor, tampoco conocen la paz que Dios da, este cuarto consejo tiene que ver con la otra cara del arrepentimiento. El Ajá. arrepentimiento comienza apartándonos del mal, sacando y vomitando todo aquello que nos envenenaba y era tóxico y nos creaba todo este malestar. La otra cara tiene que ver con eh, correr hacia Dios, Ajá. abrazar a Dios, buscar a Dios, consagrarnos, ¿de acuerdo? Decir, Señor, no solamente me aparto del pecado, sino que te abrazo a ti. Empiezo Amén. a vivir para ti. Ya no Sí. vivo para el pecado, ahora vivo por ti y vivo para ti. Tiene que ver con la consagración. Entonces, las personas que simplemente vienen al Señor porque tienen un problema, tienen una necesidad, ya lo hemos hablado, ¿de acuerdo? No van a prevalecer. Y aquellos que viven al Señor, pero que solamente viven en que no a esto, no a esto, no a esto, no tengo que decir esto, no tengo que ver esto, no tengo que oír esto, no tengo que ir a tal sitio, no tengo que hablar con tal persona, no, 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 no. Y solamente es la separación, no hagas, no digas, no vayas, no, 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 no. Terminan en un legalismo. Claro. Entonces, tenemos que vivir también en la consagración, es decir, en estar dispuestos no solamente a apartarnos del pecado, sino estar dispuestos a entregar nuestras vidas. Mm. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Claro, claro, Entregar claro. nuestro corazón. Y Mm. cuando entregamos nuestro corazón y nuestro corazón está en la mano de Dios, vamos a reposar y vamos a tener paz. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Él lo que está esperando precisamente es que le entreguemos nuestro corazón, porque del corazón Claro, mana la vida. También nos dice la Biblia, ¿no? Es lógico, es lógico. fíjate, hay una frase buenísima que dice, un autor dice, puedes estar seguro de que Dios se haya más dispuesto a darte la paz que tú a recibirla. Y Fíjate. veamos lo que Dios nos Buenísimo. dice esta frase, es decir, el corazón de Dios y el deseo de Dios para darte la paz eh, gana incluso al deseo propio de uno de recibirla. O sea, si hay un corazón deseoso de que alguien pueda tener paz, ese es el corazón y ese es el deseo de Dios, ¿de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Y sí. cuando le entregamos nuestro corazón y le entregamos nuestras vidas y ya nuestro corazón y nuestras vidas están en sus manos, entonces nosotros podemos descansar y podemos tener esa paz. Por lo tanto, Ujú. el deseo de entregar toda nuestra vida al Señor, pues sería el cuarto, ¿de acuerdo? El cuarto consejo que nosotros daríamos a aquellas personas que no tienen paz, que no la han hallado todavía, porque todavía no han conocido al Señor. La paz es consecuencia de conocer al Señor, ¿no? Qué bueno, Fernando. Así que encontramos la paz del Señor cuando estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón, a abandonar nuestra rebelión, a someternos a la misericordia de Dios Mm. y cuando humildemente corremos hacia Dios, una vez que hemos reconocido nuestros pecados, corremos hacia el Señor, nos consagramos al Señor, vivimos en consagración en definitiva. Qué bueno, Fernando, qué bueno todo lo que nos estás enseñando hoy. Y bueno, pues yo creo que queda poco para que terminemos este estudio sobre cómo buscar la paz. Y bueno, pues para terminar, vamos a hablar sobre cómo buscar la paz desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de aquellos que ya conocen a Dios, como tú nos decías antes, y vamos a hablar de estas dos perspectivas diferentes. Ya hemos visto la de aquellos que no conocen a Dios. Vamos a ver ahora desde la perspectiva de los que ya conocen a Dios, de los que ya tienen paz con Dios, pero necesitan ciertas recomendaciones para no perder esa paz, ¿verdad? Claro, para Entonces, mantenerla, que es lo que para mantener decíamos. esa paz. Ya soy hijo de Dios, estoy reconciliado, mi corazón ha experimentado esa paz, pero a veces veo que la pierdo. A veces veo que no soy capaz de mantenerla. Entonces, Danos aquí, esas recomendaciones pues para no mira, perder. vamos a dar seis recomendaciones. Así que eso de que íbamos a terminar, miedo me doy a mí mismo, pero, pero son seis consejos.
Esto es para los cristianos, para los cristianos, ¿de acuerdo? Y yo creo que son tan sencillos que nos vamos a identificar, ¿de acuerdo? Cada uno va a poder identificar en cuáles de ellos o cuáles de ellos se han constituido en una puerta abierta a través de la cual el enemigo entra o a través de la cual la paz se marcha, ¿no? En esa Ajá. puerta abierta que a veces entra el enemigo para robar o simplemente abrimos la puerta y la paz se va, ¿no? Y se marcha. El primero es, primer consejo, no hagas ningún tipo de paz y ningún tipo de alianza con el pecado. Tú antes lo decías, Extraordinario. no se puede negociar con el pecado. Con el pecado no puedes hacer algún tipo de negociación, de trámite, de alianza, de acuerdo. No, 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 no. Hay un dicho que suelo decir, lo escuché en Cristo para las Naciones, imagínate, hace ya muchos años, 30 y tantos años. Ujú, Pero un predicador dijo, el pecado, eh, con el pecado no se puede jugar. ujú. Y si se juega, el que juega es el pecado contigo. Eh, el pecado no se puede controlar. El que controla siempre es el pecado, te controlará a ti. Y la frase de este predicador es, el pecado te llevará más allá de donde quieres ir y te costará más de lo que puedes pagar. Y Ajá. es verdad. Tú dices, no, yo solo quiero llegar, yo controlo, yo controlo. No, no, si yo estoy jugando, yo sé lo que estoy haciendo. Sí, sí, Quiero sí. llegar hasta aquí. No, no, no. El pecado siempre te va a llevar más allá de donde tú quieres ir. Qué Y el bueno. pecado siempre nos lleva a un precipicio. Y la gente dice, no, no, yo controlo, yo controlo, yo controlo y me voy a quedar al borde. No, no. Al final el pecado te empujará Ajá. y te Así es. tirará por el barranco y por el precipicio. Entonces, a veces negociamos, toleramos, justificamos. Tú lo decías antes, ¿no? Toleramos ciertos pecados, justificamos ciertos pecados, todo el mundo lo hace, me lo merezco, no es tan grave, Dios me entiende, soy humano, soy débil, así soy yo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, no hay que hacer alianzas con el pecado. Romanos 8 es muy claro. El que siembra en las cuestiones corruptas o corruptibles va a cosechar lo mismo, ¿no? Ajá. Pero el que siembra en lo incorruptible va a cosechar también este fruto eterno, incorruptible. Y en Romanos 8 nos dice que hagamos morir las obras de la carne por medio del Espíritu Santo. No se dice coquetear, jugar, hacer las paces, a ver si llega un acuerdo, a ver si hacemos una tregua y nos dejamos en paz. No, el pecado jamás nos va a dejar en paz. Por lo tanto, la primera causa de por qué a los cristianos muchas veces la paz y no encontramos ese reposo, sino todo lo contrario, es porque le hemos dado lugar al pecado en nuestras vidas. Entonces, Hay áreas que claro, no han sido entregadas entregadas. o que fueron entregadas, pero posteriormente nos hemos ido debilitando, hemos ido Nos hemos entrando en relajado una relajación y esas áreas de pecado han vuelto a nuestra vida y ahora ya y lo que eso hacemos es obviamente identificarlas. nos separa de Dios y crea, de acuerdo, esa intranquilidad en nuestra propia conciencia, el Espíritu Santo, y nos hace vivir en lugar de una vida de santificación, pues de condenación, ¿no? Claro. De, de- de- de no tener esa paz. Así que lo primero es volver a la santidad, volver a la santificación. Eso va a traer mucha paz a Ujú. nuestras vidas. El segundo consejo no tiene que ver ya con el pecado. ¿Qué es lo segundo que muchas veces nos roba la paz? Pues mira, aunque suene así un poco raro, duro o bruto, lo que nos roba la paz son las personas. Ujú. Las O sea, relaciones con las personas, ¿no? claro, son las Las personas, es relaciones. decir, las relaciones, malas relaciones, cosas que Ujú. tú has hecho a gente o cosas que la gente te ha hecho a ti. Por lo Ajá. tanto, debemos buscar tener relaciones sanas y sanar las relaciones que tenemos, ya sea que nos hayan ofendido para perdonar o ya sea que nosotros hemos ofendido para pedir perdón. Ujú. Pero muchas veces la paz, no vivimos en esa paz, en esa tranquilidad, porque no estamos cumpliendo la ley de Cristo, de amar a Dios, por supuesto, en primer lugar, Ajá. con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, pero amar al prójimo como a nosotros mismos. Ujú. ¿Por qué no tenemos paz?
porque a veces no nos hemos dado cuenta que a nosotros se nos ha perdonado mucho y nosotros no queremos perdonar a otros. Tenemos las parábolas, ¿no? Del siervo, ¿recuerdas, Manuel? El siervo Sí, se le sí, perdonó un montón y sí. luego ese siervo se encontró a otro siervo en el escalafón de jerarquía por debajo de él, que este segundo siervo le debía dinero y tenía una deuda. Oye, y al siervo que se le había perdonado mucho, el tío no quiso perdonar. Y cuando el amo, el dueño, el amo, el señor se entera, lo llama y le dice, pero vamos a ver, si yo te he perdonado 1.000.000, ¿no eres capaz de tú de perdonar a 1.000? Dice, Ajá. pues a la cárcel, a la prisión, otra vez, a ese entorno donde no hay paz, reposo, bienestar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien con quién nos relacionamos y tener relaciones sanas y sanar las relaciones que tengamos, sea porque tenemos que pedir perdón o sea porque tenemos que perdonar. Muy bien, muy bien. Tercera razón de por qué a veces nos cuesta mantener la paz. Eh, Tiene que ver por las necesidades. La tercera razón tiene que ver con las cosas que nos rodean, por las necesidades. Ujú. Eh, Porque a veces pensamos o no confiamos en el Señor que Dios es nuestro proveedor, que Dios puede suplir todas nuestras necesidades, que nos cuida. Tiene que ver con lo material y muchas veces vivimos en una angustia, no voy a llegar a fin de mes, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar con los pagos, qué va a pasar con la comida, qué va a pasar con la educación de mis hijos, cómo voy a poder proveer. Y tiene que ver con las necesidades. Muchas veces las cuestiones materiales, ¿eh? Ujú. que son necesarias, pero que toman un lugar exagerado o desproporcionado en nuestras vidas, al grado que controlan y se hacen tan grandes que nos roban la fe y nos roban la paz. eh, Tenemos que recordar Mateo, ¿no? 6:33, Ujú. centrarnos de nuevo, buscar el reino de Dios, su justicia primeramente y saber que el Señor nos dará por añadidura todas estas cosas que necesitamos en cuanto Ah, a la pues, comida, el sustento, la ropa, la ujú. casa. Es más, en este sentido es que tenemos otra palabra en otro de los evangelios donde el Señor dice, habla de cómo Él es ese buen padre que sabe, entiende, conoce las necesidades de sus hijos. Y Él llega a decir, ¿no? Si vosotros siendo malos, cuando se os pide, vuestro hijo os pide pan, le vais a dar una piedra, ¿cuánto más yo, que soy el buen padre, ¿no? Cuando me Mm, pedís las cosas que necesitáis, no las voy a suplir. Al mm, final es lo que estás hablando, ¿no? Aquí se trata de un tipo de incredulidad en el cual uno deja de confiar en la capacidad de Dios para mm. darnos esa provisión que necesitamos. Y Y no sé. efectivamente eso hace que pierdas completamente la paz. Y yo creo que Mm, todos hemos experimentado temporadas y épocas de mm, pasar por esta situación. Yo he pasado por temporadas y épocas de estas y efectivamente esto es como digo yo, una lucha. un Sí, ladrón de la paz, un ladrón de los grandes, ¿eh? sí. Esta falta, esta incredulidad en Dios en este área. Mm. Así es, así es. Ah, Hay una cuarta razón que siempre sale en las, iba a decir, estadísticas, en las encuestas, de acuerdo a los cuestionarios, siempre está ahí presente. ¿Qué es lo que nos roba la paz? Hemos dicho, primero, el pecado. Segundo, las personas o las relaciones con esas personas. Lo tercero, hemos visto las cuestiones materiales. Cuarto, ¿qué nos roba la paz muchas veces? La aflicción, Mm, sí, sí, los sí. problemas, los problemas, Ujú. las angustias, las circunstancias, ¿de acuerdo? A nuestro alrededor. Y eso nos preocupamos muchas veces de cuestiones que no son reales, que todavía no han sucedido, y de aquellas que sí han sucedido, a veces en medio de la lucha, nuestro corazón sufre de esa falta de paz, ¿no? Y ahí es cuando debemos entender muchos versículos que el Señor habla claramente. Uno, no hay ninguna prueba o tentación que nos haya sobrevenido que no sea humana, sino que juntamente con esa prueba el Señor también da una puerta abierta, ¿no?
saber que el Señor está con nosotros y por nosotros, y saber que las pruebas el Señor las va a usar para nuestro beneficio, las va a usar para nuestro crecimiento, también para nuestra madurez, ¿de acuerdo? Para que podamos crecer y madurar mucho también en el Señor. Entonces, las pruebas son inevitables, lo que sí es evitable es la actitud con las que afrontamos esas pruebas. Y veamos que, Estresarnos, entrar en ansiedad, en angustia, ¿verdad? claro, es que la prueba o te acerca a Dios o te separa de Dios. Claro, claro. La prueba o te vuelve más espiritual o te hace más carnal. La Ujú, prueba o te aviva o te mata. ujú. O te hace crecer o directamente te hace menguar, ¿no? Entonces, nosotros en medio de la prueba y de la dificultad tenemos que entender que Cristo en todo fue tentado igual que nosotros, que Cristo pasó por todas las pruebas igual, incluso mucho más que nosotros y que Él está con nosotros y que podemos tener paz y ese reposo de saber que el Señor está juntamente con nosotros y en medio de esa prueba entregar todas nuestras ansiedades, ¿no? Por medio de la oración. Ese Leí, sería Fernando, ajá. a un autor que decía que el estrés es exceso de presente, mientras que la ansiedad y la angustia es exceso de futuro. Ujú. Es decir, cuando estamos tan Claro, muy centrados bueno. en lo que nos está pasando en el presente, en lo que nos está ocurriendo, lo que estamos viviendo, llega el estrés Mm, cuando estamos pendientes y obsesionados con qué va a ser de mí en el futuro, qué va a pasar conmigo, esa aflicción, ¿no? En la que entramos de ansiedad, de angustia, mm, es por exceso de futuro, ¿no? Es mm. lo que tú decías, que Sí. para soportar con paciencia esa aflicción, tenemos que estar bien afirmados en Cristo y confiando, ¿no? En Y su descansar, provisión. descansar en Él y saber y experimentar que nuestras vidas están en sus manos, ¿de acuerdo? Amén. Y que Amén. Dios obra todas las cosas para nuestro bien. En quinto consejo que daríamos sería, ah, bueno, la quinta razón por la que muchas veces no podemos mantener la paz son las prisas, es lo Ajá, instantáneo, ajá. es lo rápido, lo quiero ahora, Estamos en la era de la hora, del ya. ¿Eh? lo Sí, quiero sí. ya. No Ujú. tenemos una visión de eternidad. No queremos esperar muchas veces al cielo, a nuestra recompensa. No tenemos una visión, ¿no? de largo alcance, de largo recorrido. Tenemos una visión muy miope de Qué las bueno. cosas, muy cortoplacista, muy hedonista, muy del aquí y del ahora. Y queremos tenerlo todo solucionado a nuestra manera y ya, ¿de acuerdo? Es como el ejemplo este del hombre o de la mujer que clamaban y gritaban a Dios, dame paciencia, pero Dios, ya, dámela ya, ¿de acuerdo? Sí, sí, Pues, y muchas veces las prisas, el ahora, lo instantáneo, lo momentáneo, lo rápido, eh, nos sí. hacen caer en, tú decías, un estrés, una ansiedad, un desasosiego. Tranquilo, o sea, Eso Dios tiene un mata la paz, proceso, mata la paz. Ujú. Dios tiene un proceso. Muchas cosas, de hecho, ni se resolverán en esta vida porque pertenecen ya a la vida eterna y serán perfeccionadas, completadas, consumadas Ajá. cuando estemos con el Señor. Entonces, Amén. debemos tener una visión de eternidad, ¿no? Y si no, nos roba la paz. Yo pongo el ejemplo de mi salud y de mi visión, de la visión del ojo derecho. Pues yo oro por sanidad, Ujú. pero yo sé que sé que recobraré la vista en esta vida o en la venidera, pero yo sé que recobraré la vista, ¿de acuerdo? Ajá. De mi ojo derecho y veré bien y veré perfectamente. Pero ya me da igual, no me roba la paz. Si no la recobro en esta vida, no me va a robar la paz, no recobrar Claro, la vista claro. en esta vida, en este lado de la eternidad, porque yo sé y tengo paz y estoy tranquilo y en eso descanso, que tengo toda una eternidad por delante, que voy a tener, vamos, Eso es tener una, me presento a un concurso de ojos y lo gano, ¿no? De eso los es ojos, tener una perspectiva de eternidad, claro, efectivamente. Ahí es ¿no? donde De la va. paz que el Señor nos tiene que dar y tenemos que descansar en eso, ¿de acuerdo? Claro. No ser tan terrenales, ¿no? Y tal, en ese sentido. Y la última, Manuel, y ya si con esto Sí. ya terminamos, sexto, digamos, en el top 6 estaría
muchas veces no tenemos paz. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Sí, señor. Sí, señor. Porque no estamos cumpliendo nuestra misión. Ujú. Estamos en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas y no haciendo lo que deberíamos hacer. Y aquí viene, por ejemplo, algo que para todos los cristianos, que si lo hacemos nos va a dar paz, es cumplir la gran comisión. Por ejemplo, predicar el evangelio, testificar, extender el reino de Dios. Eso nos va a dar paz. Amén, amén. Y Así es. cuando no lo hacemos, no estamos predicando, no estamos discipulando ni extendiendo el reino de Dios, sino que vamos a nuestra bola, a nuestro rollo, a nuestro reino y a nuestros intereses, pues no hay paz. Pero cuando nos centramos en hacer la voluntad de Dios y en cumplir nuestra misión, extender el reino de Dios, predicar el evangelio, eso trae paz. Y lo dice, ¿no? Con gozo saldréis y con paz volveréis, ¿no? Aquellos que predican las buenas nuevas. Así que una manera de mantener y fortalecer la paz es esta, ¿no? Es poder Amén. cumplir nuestra misión. Y eso sería, hay muchos más, pero hoy lo dejamos aquí en estos seis razones, 6 causas de por qué muchas veces no podemos mantener. La primera era a causa del pecado, la segunda era a causa de las relaciones que tenemos con las personas, a veces otras son las necesidades que tenemos, otras son las pruebas o dificultades, otra es no tener una visión de eternidad, sino quererlo todo aquí y ahora, y la otra es porque no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y no estamos cumpliendo nuestra misión, ¿no? Así Amén. que si lo hacemos, pues tendremos paz, ¿no? Y descansaremos en él. Amén, amén. Magnífico. Pues sí, al final se trata de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando Así estamos es. en este centro de la voluntad de Dios, en aquel propósito que Él tiene para nosotros, en aquel lugar acertado, allí hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz como la del mundo que va y viene, sino que es Mm, una paz interna, una paz que te preserva, una paz que te da así esa es. visión de eternidad de la que hablábamos antes. Una paz que se puede estar hundiendo el mundo a tu alrededor y tú vas a mantenerla, vas a estar en esa paz de Dios. Muy bien, Fernando, pues mira, magnífico todo lo que hemos aprendido muchísimo con todo lo que nos has dicho. Gracias por este tiempo, gracias por compartirnos todo este arsenal de razones y de enseñanzas que hemos recibido acerca del apresto del Evangelio de la Paz. Y bueno, pues esperamos verte pronto en otro programa. No, no te nos escapas, ¿no? Nada, cuando me invites, yo aquí estoy. Tú Pues bueno, llámame, tú di ven y yo iré. cuenta con ello. Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Dice la Eso canción. es, eso es. Muy Te bien. quería decir eso, pero no me acordaba, no sabía cómo era. Muy bien, pues Fernando, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que están viendo este estudio en este momento. Y bueno, pues ya lo único que nos queda es despedirnos, que el Señor os bendiga y que el Señor os dé mucha gracia y mucha paz. Amén. Así Amén. que ósculo santo para todos y nos vemos en el próximo programa. Fernando, gracias. Gracias a todos vosotros, nos vemos. Bye.